Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. El Espíritu de Dios hablándonos, le damos la bienvenida a aquellas personas que en este momento se sintonizan o nos sintonizan en nuestro canal de televisión. Bienvenidos los que estamos en este lugar del Espíritu Santo. Denle un fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 y nuestro tema para hoy, creyendo en lo imposible. ¿Cómo es? Creyendo en lo imposible. Nosotros como cristianos tenemos una característica contemporánea de lo que no lo es, y es que nosotros siempre creemos en lo imposible, pero que Dios es capaz de hacer aquello que para nosotros es imposible. Un verdadero cristiano es más que tan solo congregarse en algún lugar. Muchas veces nosotros hemos creído que ser cristiano es pertenecer a alguna iglesia, congregarse en algún lugar, y eso ya nos hace cristianos. Pero el verdadero cristiano es aquel que cree, que sabe de lo sobrenatural, que cree que para Dios todo es posible. Eso nos diferencia. Eso es lo que hoy nosotros creemos y esa es nuestra esperanza, que para Dios todo es posible. Creemos en lo sobrenatural, creemos en lo imposible. Hay mucha gente que cualquier problema, cualquier dificultad que puede tener, considera que eso es imposible y que no se puede hacer. Nosotros creemos en lo imposible. Si para nosotros hay algo imposible, para Dios, no. Y Él lo puede hacer. Vamos a mirar a través de Pablo algunas características de un verdadero cristiano. Pablo nos quiere enseñar a través de su propia vida cómo debería ser entonces un cristiano y qué características nos deben identificar. Primero, cree que todo lo que tiene no es producto de su esfuerzo, sino por la misericordia de Dios. Versículos 4 y 5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Al que obra ya no es por gracia. Si usted dice, yo he obrado, yo he trabajado, entonces es su salario, es lo que usted merece, mas no lo que Dios le da por misericordia. Pablo dice, nosotros los cristianos no creemos que lo que tenemos es porque lo merezcamos, sino más bien por misericordia de Dios, porque Él es bueno. Si nosotros somos esos verdaderos cristianos, debemos estar constantemente agradecidos con Dios, creyendo firmemente que cada una de las cosas que nosotros tenemos es gracias a Dios. Gracias a Dios. Muchas veces hemos dicho, nosotros tenemos puestos privilegiados, cosas importantes que otros, tal vez teniendo mejor capacidad que nosotros, no lo pueden tener. Esos hijos que usted tiene, que yo tengo, ese esposo, esa esposa, esa vida que nosotros tenemos ahora, es porque nosotros lo merecemos, porque hemos trabajado duro, porque nos hemos esforzado, porque eso es nuestra ganancia. Él dice, si alguien ya trabaja es ganancia, pero nosotros no trabajamos por lo que tenemos, Dios nos da. En agradecimiento es lo que nosotros le servimos. ¿Cuántas veces nosotros decimos, Señor, voy a servirte para que tú me des? No, es que yo le sirvo porque Él ya me ha dado, porque lo que tengo es de Él. A medida que yo aprenda a servirle a Dios, porque Él ya me ha dado, entonces Él me va a seguir dando mucho más. Pero cuando yo le digo, Señor, yo voy a servirte para que tú me des, estoy haciendo ver como que lo que yo hago es lo que amerita para yo recibir. Voy a creerme que es gracias a mi esfuerzo que Dios tiene que dar. Y Dios no tiene que darnos nada, Él ya nos ha dado y nos sigue dando, pero por su misericordia. ¿De dónde nos sacó? ¿Fue de nuestro esfuerzo? ¿Fue nuestra fuerza? ¿Fue por, como dice allá afuera, nuestra fuerza de voluntad? Muchos de nosotros quisimos jugar con eso, muchos de nosotros aplicamos fuerza de voluntad, y en más fuerza de voluntad, más hundidos estábamos, y más problemas. Pero cuando nosotros reconocimos que solamente Él puede hacer, porque es por su misericordia, por su gracia, entonces nuestra vida cambió. ¿Qué caracteriza a un verdadero cristiano entonces? Primero, él siempre cree que lo que tiene
no es porque lo merezca, es por misericordia de Dios. Segundo, cree que ahora es parte del pueblo de Dios. Y no solamente cree que es un hijo de Dios, sino que se siente un hijo de Dios. Se siente una princesa, se siente un príncipe. Ahí en los versículos 9 y 10. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No es la incircuncisión, no es la circuncisión, sino la incircuncisión, porque todo lo que recibió Abraham lo recibió ya siendo circuncidado, lo recibió ya cuando hacía parte de ese pueblo de Dios. No, todo lo que él recibió y todo lo que Dios le prometió fue antes, dándonos a nosotros esperanza, que no solamente es para el pueblo ya escogido de Dios, sino que usted y yo también somos parte de ese pueblo de Dios. Pero no solamente debe ser en teoría, debo sentirme. No solamente debo creer que soy un hijo de Dios, una hija de Dios, debo sentirme. ¿Cuántas veces como hombres nos dicen que usted es un príncipe de Dios y a las mujeres que les dicen usted es una princesa de Dios? Y eso es bonito, eso es agradable, pero se siente princesa. Si se siente una princesa debería gozarse, deleitarse. Si se siente esa princesa de Dios, esa niña de los ojos de Dios, debería mostrarse. Pero a veces nosotros decimos que somos esos príncipes, esas princesas, pero como que no lo creemos. Porque cualquier cosa que nos sucede en el mundo ya nos desanima, porque creemos todavía en que lo que nos hace felices es el amor del hombre, es el amor de la mujer, es el amor del mundo, y nos olvidamos que ahora entonces somos los príncipes, las princesas. Si yo digo que ahora hago parte del pueblo de Dios, me debo sentir. Siéntase esa princesa, siéntase ese príncipe, siéntase amado ahora, siéntase amada por Dios. Si usted y yo nos sentimos amados, entonces ¿por qué mendigamos amor? ¿Por qué mendigamos amor del hombre? ¿Por qué mendigamos amor de la mujer? ¿Por qué mendigamos amor del mundo? Si decimos que con Dios lo tenemos todo, y si decimos que ahora somos hijos de Jehová, hermanos de nuestro Señor Jesucristo, ahora decimos que somos la novia, que somos la esposa, y entonces ¿por qué seguimos anhelando aquellas cosas todavía del mundo? ¿Será que una princesa en la vida real anhela vivir como alguien de la calle? No. Entonces nosotros si decimos que somos príncipes y princesas, ¿por qué anhelamos lo de la calle? ¿Por qué anhelamos las obras del mundo? ¿Por qué anhelamos lo que el mundo muchas veces nos niega y no nos quiere dar? Deberíamos sentirnos entonces esos hijos, esas hijas, esos príncipes, esas princesas. Pablo dice, porque Abraham no recibió las promesas de Dios estando en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Recuerden que la circuncisión es lo que caracterizaba al pueblo de Dios, a Israel. Pero dice Abraham no fue en ese momento. Él fue escogido antes, y usted y yo igual. Cuando nosotros fuimos llamados, no fuimos llamados porque ya éramos ejemplares. Cuando nosotros fuimos llamados y cuando Jesucristo se enamora de nosotros, no es porque éramos los mejores. No, estando afuera, en la circuncisión, no siendo nada, no siendo reconocidos como pueblo de Dios, Él llegó a nuestras vidas. Él nos transformó. Deberíamos nosotros sentirnos felices de saber que no importa el estado, la condición en la que estábamos, Jesucristo fue el primero que nos amó. Él nos amó primero, Él se enamoró de nosotros. Y así como estábamos, Él nos escogió para darnos una nueva vida. ¿Por qué se lamentan de la vida pasada? Hay gente que se siente avergonzada de su vida pasada delante de Dios. Ella nos perdonó. Ella nos limpió. Él nos escogió así como estábamos para darnos una nueva vida, para alabarnos y ahora convertirnos en su novia. Tercero, un verdadero cristiano llama lo que no es como si fuera. En el versículo 17, ¿qué dice? Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Como cristianos debemos saber que hemos creído en un Dios que es capaz de llamar lo que no es
como si fuera. Debemos saber que no importa cuál sea nuestra situación, nuestras circunstancias actuales, Cristo las puede cambiar. Por eso Él llama lo que no es, como si fuera. ¿Qué es lo que para ti no es todavía? ¿No eres feliz? Dios dice, sí eres feliz. También dice, es que yo todavía no soy rico. Él dice, tú eres rico. Porque Él llama lo que no es, como si fuera. ¿Qué es lo que tú quieres ser? El problema es que nosotros andamos buscando la felicidad en otras cosas y no en Cristo, no en Él, no en el único que nunca nos traiciona, que nunca va a querernos, pero con condiciones. Dice que Él es experto en llamar lo que no es como si fuera. Si nosotros creemos en eso, deberíamos declarar entonces con nuestros labios esa verdad. Recordemos, aunque ya lo sabemos, hay un Joel 3:10. Joel 3:10. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Esa es la promesa de Él. Por eso en Joel nos explica lo que Pablo nos está diciendo. Dios es experto en llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Qué quiere decir eso? El débil, diga fuerte soy. El enfermo, diga sano soy. El que vive infeliz, diga feliz soy. Yo soy feliz. Pero el problema es que nosotros usamos el poder de la palabra, pero para declarar lo contrario. ¿Y cuántas veces nosotros, siendo cristianos, que decimos? Es que yo soy infeliz. Es que yo no he podido ser feliz por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos. Y nosotros declaramos todo lo contrario de lo que nosotros queremos vivir. ¿Cómo quiere usted vivir una vida de felicidad si la pasa declarando cosas contrarias? Quiere ser feliz, pero declara infelicidad. Quiere ser rico, pero declara pobreza. Hoy hablaba con alguna hermana que hacía una ofrenda y decía, voy a arriesgar. O sea, no voy a arriesgar. Si eso está declarando, lo está arriesgando. Pero con Dios yo no arriesgo. Con Dios lo tengo todo. Tengo que aprender a declarar lo que no es como si fuera. ¿Qué es lo que usted quiere recibir? ¿Qué es lo que está declarando? Si usted está declarando pérdida, va a tener pérdida. Si usted declara ganancia, va a tener ganancia. Dice que nosotros los cristianos hemos creído en un Dios que es experto en llamar lo que no es como si fuera. ¿Cómo nos explica Joel? El débil diga fuerte soy. El enfermo diga soy sano. El que vive en tristeza diga yo soy alegre. En Cristo soy alegre. En Cristo mi vida ha sido transformada. ¿Cómo se quiere sentir? Eso lo debe declarar. Si quiere vivir en felicidad, ¿por qué sigue declarando que ese matrimonio es el más infeliz que tiene? Debería declarar lo contrario. Debería declarar que su hogar es un hogar feliz. Debería decir, Señor, te doy gracias porque mi hogar es el hogar más feliz. Así parezca que no lo es. Se trata de llamar lo que no es como si fuera. ¿Qué tal si nosotros empezamos a cambiar nuestra manera de hablar y también nuestra manera de pensar? ¿Qué tal si nosotros cuando nos dedicamos a nuestro hogar dijéramos, Señor, me voy a mi casa, esa casa hermosa que tengo? Señor, voy a mi hogar, ese hogar maravilloso que tú me has dado. Y así su esposo sea un hombro, su esposa sea una obra. Cuando nosotros lleguemos a la casa, digamos, voy a ver a mi esposa, la más bonita, la más amable. Voy a ver a mi esposo que tú me diste, ese esposo tan amable, que me ama tanto. Ahí estoy, declarando lo que yo quiero recibir. Pero a veces nosotros nos dejamos contagiar del mundo y nosotros ¿qué decimos? No, es que ese esposo nunca va a cambiar. Si estamos declarando que ese esposo nunca va a cambiar, nunca va a cambiar. Si estamos declarando que esa esposa, que sus hijos no van a cambiar, nunca van a cambiar. Cuando nosotros hablamos con gente del mundo que está pasando crisis económica y ellos nos dicen que el comercio está muy malo, ¿nosotros qué decimos? Muchas veces, siendo cristianos, decimos que cada vez eso está más difícil. Y ahí estamos declarando. Sí, es que esto está tan difícil, es que las ventas están tan malas,
Deberíamos nosotros decir, voy a abrir mi negocio porque hoy voy a venderlo en cantidad. Yo voy a abrir este negocio porque hoy, Señor, va a ser el mejor. Este día va a ser el mejor. Pero nosotros nos dejamos contagiar y antes de ir a abrir el negocio nosotros estamos declarando, bueno, voy a abrirlo porque esto está mal. Muchos siendo cristianos van a abrir su negocio pensando, bueno, yo no sé para qué lo hago, eso está mal. Si eso es lo que está declarando, eso es lo que va a recibir. Dice que nosotros los cristianos hemos creído en un Dios que declara lo que no es como si fuera. Que el débil dice, fuerte soy. Eso no es mentir, eso es anhelar lo que yo quiero vivir. ¿Cómo quiere usted vivir? Así va a vivir. Porque Dios nos ha dado el poder en nuestros labios para declarar bendición o bendición. ¿Cómo quiere ver a sus hijos? Si usted sigue diciendo que sus hijos son los más patanes, sus hijos serán patanes. Si usted dice que este es insoportable, no hay quien la aguante, así será. Pero si usted tiene ese hijo, esa hija rebelde, y usted dice, es que mi hijo sí es obediente, yo me bendigo porque él es obediente, él va a llegar a ser obediente. Pero muchas veces nosotros usamos sí el poder, pero en contra. Muchos por ignorancia, otros simplemente porque hablan sin pensar. Primero, entonces, ¿qué caracteriza a un cristiano? Primero, cree que todo lo que tiene es por Dios. Segundo, cree que ahora hace parte del pueblo de Dios, que tiene una vida diferente. Tercero, llama lo que no es como si fuera. Cuarto, siempre confía, aunque todo parezca estar en su contra. Ahí en el versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Aunque él era estéril, él creía en esa promesa que se le había dicho que su descendencia iba a ser grande. Él creía, a pesar de las circunstancias adversas. El cristiano no está mirando qué circunstancias está pasando en ese momento, él cree lo que va a venir. ¿Qué está viviendo usted? ¿Qué es lo que está pasando? Debo yo aprender a declarar lo contrario a lo que yo estoy viviendo. Por eso el cristiano siempre confía, aunque todo parezca perdido. ¿Qué situación está viviendo hoy usted? Tal vez parezca perdido, tal vez parezca que no tiene solución. Pero el cristiano, a diferencia de afuera, siempre va a creer que hay algo. Siempre voy a tener esperanza. Yo sé que algo va a pasar. Tal vez no sepamos cómo, pero algo va a pasar. Creer en lo imposible es saber que aunque las circunstancias digan todo lo contrario, yo sigo creyendo en lo que Dios ha dicho para nosotros. Y si ya Dios lo hizo una vez, si Dios nos sacó de esa inmundicia, si Dios nos formó nuestra vida, ¿por qué no creen que va a hacer otra cosa más importante que esa? Si para Dios no le quedó grande transformar nuestra vida, entonces ¿por qué desconfía ahora? Si Dios ya le ha mostrado, si Dios le ha hecho ver el poder de Dios, ¿por qué desconfía ahora? ¿Cuántos de nosotros siendo cristianos y de mucho tiempo hemos visto tantas cosas, hemos visto tantas señales, y Dios ha transformado nuestra vida, y en cosas más simples todavía, dudamos, y entonces nos desesperamos? ¿Por qué se desespera si Dios ya le ha mostrado? Esta tarde Jesucristo quiere decirnos, ¿por qué te desesperas si Dios ya te he mostrado que soy capaz de hacer cosas grandes? ¿Por qué te desesperas? No es la primera vez que yo voy a sacarte de ese problema. No es la primera vez que yo voy a hacer algo sobrenatural en tu vida, entonces ¿por qué te desesperas? Si usted está en esa situación, eso es lo que nos está diciendo Cristo, porque te desesperas de eso que está pasando, si yo te he mostrado que puedo hacer cosas sobrenaturales, que para mí no hay nada imposible. Sigue creyendo en Él. No dudes, porque Él ya te ha mostrado. Él ya te ha mostrado. A cada uno de los que estamos en este lugar, Él nos ha mostrado, ha hecho cosas sobrenaturales, cosas que nuestras fuerzas nunca lo hubiéramos conseguido. Entonces, ¿por qué te lamentas ahora por eso tan sencillo que está pasando en tu vida? Quinto, ve la verdad de Dios a pesar de la realidad que puede estar viviendo. Debemos nosotros aprender a ver la verdad de Dios por encima de la realidad que yo puedo estar pasando. Ahí en el versículo 19,
y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba, como dice, como muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Y no se debilitó su fe, aún mirando su cuerpo que estaba, como dice, como muerto, ya casi 100 años, y su esposa que estaba estéril. Y sin embargo, su fe no se debilitó. Él estaba mirando la realidad en ese momento. ¿Cuál era la realidad de él? Que su cuerpo ya no funcionaba para nada. ¿Cuál era la realidad de él? Que su esposa ya no servía para lo que él quería. Esa era su realidad, pero él quería ver la verdad que Dios le estaba planteando. ¿Cuál es tu realidad? Tal vez la realidad tuya y mía es difícil. Tal vez tu realidad es de enfermedad. Esa es tu realidad. Pero Dios puede cambiar esa realidad por una nueva verdad. La realidad de Abraham, ¿cuál era? Que él ya estaba muy viejito. Esa era su realidad. Pero él confiaba en la nueva verdad que Dios le estaba diciendo. Y él le dice, ahora ahí cómo estás, vas a tener hijos. Y él confiaba en eso. No dejaba que su fe se debilite por ver la realidad de la que estaba pasando. Si Abraham miraba su cuerpo, dice que cómo lo encontraba. Viejo, ya muerto, ya no funcionaba para nada de lo que él quería. Eso era suficiente para que su fe fallara. Pero sin embargo dice, él miró su cuerpo y él no desfalleció. Miró a su esposa y era estéril y no desfalleció. Él miraba la realidad, esa era la realidad. Hay realidades que nosotros no podemos ocultar. Si usted y yo estamos enfermos, esa es nuestra realidad. ¿Cómo usted oculta la realidad? Hay gente que dice que ¿cómo quiere que no me llegue si me está doliendo? Sí, esa es su realidad, pero es que yo tengo que aprender a ver no mi realidad, sino la nueva verdad que Dios me está dando. La realidad de Abraham era muy desalentadora. Él quería tener hijos y ya su cuerpo no le respondía. Miraba a su esposa y dijo, bueno, ella sí que está peor. Ella también de edad y ella además estéril, él viejo. Aquí no hay nada que hacer. Pero él no se dejaba llevar por esa realidad. La realidad es que ella tenía 100 años y eso no se lo podía quitar. Esa era la realidad. Pero él confiaba en la nueva verdad. Tal vez la realidad tuya sea que estás sin trabajo, esa es tu realidad, pero yo puedo ver otra verdad y yo puedo salir a la calle con una nueva verdad, no vendiéndome desempleado, sino diciendo, Señor, hoy salgo en tu nombre y yo sé que salgo sin empleo y voy a volver con empleo. Esa es la verdad que yo puedo ver. Ahora, de ti depende si te quedas en tu realidad. Tu realidad puede ser de una persona enferma, tu realidad puede ser de un hogar destruido, tu realidad puede ser de unos hijos que se salieron de las manos, tu realidad cuál es. Pero yo no puedo detenerme en mi realidad, yo tengo que aprender a ver la nueva verdad que Dios ha prometido. Dios le prometió a Abraham, y por eso dice que la fe de él no se debilitó, aunque miró su cuerpo que ya no funcionaba. La realidad es que ese cuerpo estaba marchito y casi muerto. Pero la verdad que Dios le había prometido era otra. ¿Cuál es tu realidad? Eso es inocultable, ahí está, no la puedes ocultar. Pero sí puedo creer en la nueva verdad. ¿Cuál es tu realidad? Que tal vez ya no tienes hogar. Esa es tu realidad. Pero Dios me puede dar otra verdad. ¿Amén? Amén. Otra verdad. Y eso es lo que él confía. Y como cristianos, eso es lo que yo debo creer. Que yo no veo mi realidad nomás. Yo veo más allá de mi realidad. Mi realidad me dice cosas tal vez difíciles. Pero la verdad de Cristo me dice que eso se va a superar si lo creemos. Quinto entonces, ¿qué dice? Ve la verdad de Dios a pesar de la realidad que está viviendo. Sexto, nunca duda. Da gracias a Dios por lo que va a recibir. En el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gracias
a Dios. Dice que él tampoco dudó frente a la realidad que estaba viviendo. Antes, por lo contrario, él, ¿qué dice que hizo? Alabó, se fortaleció y dio gracias. Él dijo, gracias Señor por estos hijos que voy a tener. Aunque él llegó, se miró el cuerpo y dijo, sí, con este cuerpo no hay nada, pero Señor, gracias, porque por ti lo recibo. Tal vez usted mira su cuenta bancaria y eso está más abajo de ceros. Tal vez mira las deudas y esas sí han crecido. Esa es la verdad. Pero, ¿qué tal si nosotros decimos, Señor? La realidad es que me dice que debo mucha plata, pero Señor, gracias, porque contigo las voy a pagar. Gracias porque las has pagado. Gracias, Señor, porque yo sé que ya soy libre. Miren que él empezó a declarar lo que no es como si fuera tan bien. Él miró su cuerpo y ya estaba muy viejo, pero le dijo a Dios, gracias. Yo no sé cómo lo van a hacer, pero gracias por este hijo que me has prometido. Yo veo mi cuerpo y no sé cómo, pero tú me has prometido. Gracias. El verdadero cristiano es capaz de dar gracias por adelantado. Eso es como ya recibirlo. Si usted y yo, en lugar de lamentarnos por lo que no tenemos, aprendiéramos a darle gracias a Dios por lo que vamos a recibir, entonces pronto lo vamos a recibir. Pronto lo va a ver. Señor, gracias por esos hijos que me han dado, son ejemplares. Así muchos digamos, pero ¿dónde están? Yo no los veo. Pero gracias, Señor. Gracias por ese esposo que me has dado, es el mejor del mundo. Aunque los vecinos digan, ¿dónde está ese esposo que dice gracias? Pero eso es creer a Dios, y eso es darle gracias por adelantado, porque ya le estoy dando por hecho. Cuando alguien agradece es porque ya lo recibió. Gracias por lo que me has dado. Qué bueno que nosotros aprendamos como él. Él miraba su cuerpo ya deshecho, muy cansado, muy viejo, pero no se desanimó. Antes, por lo contrario, se fortaleció. Él miró su cuerpo y en lugar de debilitarse, ¿qué dice? Se fortaleció. Nosotros deberíamos aprender a ver nuestra realidad y en lugar de debilitarnos, fortalecernos. Decir, Señor, ahí te vas a manifestar. Ahí voy a ver lo sobrenatural. De lo contrario, no fuera algo sobrenatural. Pero Dios se mueve en lo sobrenatural. Señor, gracias porque ese hogar no es el mejor que tengo, pero yo sé que ahí te vas a glorificar. Ahí vas a mostrar tu poder. Séptimo, un verdadero cristiano siempre está convencido de las promesas de Dios. Ahí en el versículo 21. Para hacer todo lo que le había, ¿qué dice? Prometido. Y también él estaba convencido de que Dios es poderoso para hacer todo lo que él le había prometido. Esa es la vida de un cristiano. Un cristiano no es solamente aquel que se congrega en algún lugar. Un verdadero cristiano no es solamente aquel que se acostumbró a estar en una congregación. Un verdadero cristiano es aquel que cree en lo sobrenatural, aquel que cree en lo imposible, aquel que es capaz de ver una nueva verdad a pesar de la realidad que puede estar viviendo. Ese es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano es como nos dice ahí, que él estaba convencido de que Dios tiene poder para cumplir sus promesas. Por eso Abraham no se debilitaba. Él miraba su cuerpo y decía, bueno, yo estoy convencido de que si Él me prometió, Él tiene poder para cumplir la promesa. Hoy mira tu realidad. Tal vez es como la de Abraham, ya de 100 años y viejo. Hoy miremos nuestra realidad y tal vez nosotros decimos, humanamente no hay nada. Humanamente, ¿qué podía hacer Abraham? Morir. Nada. Humanamente, ¿qué podía hacer esa pareja? Nada. Pero él se mira y dice que ya su cuerpo estaba casi muerto, pero más sin embargo dice que su fe no desfalleció, antes por lo contrario, se fortaleció, porque él estaba convencido de que Dios tenía poder para cumplir las promesas. ¿Qué promesas? Esa tarde mira cuál es
tu realidad y aférrate a una promesa. ¿Cuál es tu realidad y aférrate a esa promesa? Dios ha prometido que va a sacarnos de esa ruina. Créelo. Dios ha prometido que va a restaurar nuestro hogar. Créelo. Dios ha prometido que va a transformar a las esposas en esposas. Entonces, créelo. Las circunstancias de Abraham eran totalmente desfavorables. Mirando el cuerpo de Abraham, ya servía como para acordeón, alguna cosa ella, pero para tener hijos, para tener hijos no. Pero sin embargo él miró su cuerpo y dijo, no, sí, mi cuerpo ya está que se muere, ya está muerto, pero Dios me prometió un hijo y yo creo que él tiene el poder para cumplir sus promesas. A él no lo limitó la realidad. El problema es cuando nosotros como cristianos queremos negar nuestra realidad. No, nuestra realidad está ahí. Abraham aceptó su realidad. Él dice que mi cuerpo ya lleva 100 años, casi está muerto. Esa era su realidad, pero él creía que esa realidad no era lo que determinaría lo que Dios iba a hacer en él. Tu realidad podrá ser una realidad muy difícil, pero si creo en las promesas de Dios, y entonces esa realidad se convertirá en una nueva verdad. La verdad que dividía a Abraham es que él sería padre de multitudes. Esa es su verdad. Aunque su realidad decía todo lo contrario. Que no nos asuste la realidad. ¿A Abraham lo asustó su realidad? No, él no podía negar su realidad. Tenía una esposa estéril, él era muy viejo, pero él no miraba esa realidad para asustarse. Él miraba esa realidad para glorificar el nombre de Dios. Y ahí es donde él decía, Señor, pues en este cuerpo viejo ya maltratado y casi muerto, ahí es donde tú te vas a glorificar. ¿Y por qué nosotros no decimos, Señor, ahí en esas finanzas en ceros, ahí es donde tú te vas a glorificar? Ahí en ese problema, en ese hogar, con esa esposa, con esa esposa, ahí es donde te vas a glorificar. Porque si eso no fuera así, el mérito sería de quién? De los hombres, de nosotros. Pero no es por nuestra fuerza, no es por nuestros méritos, es por el poder de Dios. Es por el poder de Dios que va a salvar tu hogar, es por el poder de Dios que va a salvar tu vida, es el poder de Dios que va a sacarnos de la crisis económica. Dios ha permitido ese tipo de problemas. Miren que Dios pudo haberle prometido que sería padre de multitudes y que de esa persona saldría el pueblo de Israel a un muchacho, a un joven de 20 años. Pero ¿por qué no le dio esa promesa a un joven de 20 años? Porque ahí no había nada de sobrenatural. Que un muchachito de 20 años tenga hijos con cada esquina, eso es normal. Eso es normal. Ahora nosotros lo vemos. Un muchachito apenas ya tiene 12 años y ya está lleno de hijos. Un niño criando otro niño. Que un joven de 20 años tenga hijos, eso era algo natural. Pero por eso Dios prefirió que fuera ¿quién? Un hombre que ya tenía 100 años, para mostrarnos sobrenatural. Que usted y yo tengamos un hogar perfecto porque creemos que el dinero, porque es la mujer más hermosa, más inteligente, el hombre más apuesto, eso es normal, eso es lo que el hombre cree. ¿Por qué el hombre antes de casarse busca la mujer más bonita según él? Porque él cree que con eso tiene la felicidad. ¿Por qué la mujer busca supuestamente, según ella, el hombre más apuesto? Porque cree que con eso tiene la felicidad. Pero Dios se mueve en algo sobrenatural, en realidades que son difíciles, pero que Dios nos muestra una nueva verdad. Por eso Dios se fijó en Abraham en esas circunstancias y esperó a que ya esté con un cuerpo casi muerto para cumplir su promesa. Solamente que la actitud de Abraham era muy diferente a la que nosotros tenemos. Él no se dejaba desanimar por nada. Toda la realidad que él vivía era para vivir desanimado. ¿Cuántas veces nosotros que hemos recibido tantas bendiciones de Dios, cualquier cosita que nos sale mal, ¿y cómo estamos? Desanimados, que tiramos la toalla,
que ya no queremos congregarnos, pastor, quíteme porque yo ya no quiero servir, y hay cosas insignificantes y dañan nuestra fe. Abraham tenía todo perdido, pero sin embargo dice que nunca se desanimó, antes por lo contrario se fortalecía. Pero ¿qué lo hacía ser tan fuerte? Porque él sabía que en el Dios que había creído tenía poder para cumplir todas sus promesas. Esta tarde Cristo quiere decirte, si yo te hice una promesa, créelo, porque yo tengo el poder para hacerla realidad. Si mi Padre Jehová, dice Jesucristo, te hizo una promesa, créelo, aférrate a ella, porque Él la va a cumplir. Eso es lo que creía Abraham. Él dijo, yo he creído en un Dios que cumple sus promesas, que tiene poder para sus promesas. ¿Sabe por qué tú y yo muchas veces no recibimos ese milagro? Porque nosotros no creemos que nuestro Dios cumple sus promesas. Y eso hace que nosotros no podamos ver todo eso que tiene Dios para cada uno de nosotros. No solo la fe de Abraham fue contada como justicia, también nuestra fe puede ser contada. Ahí en el versículo 23 y 24. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Qué dice? Que estas promesas y esto que vivió, no solamente la viviría Abraham, sino que, ¿qué dice Pablo? También la vivimos nosotros, todos los que hemos creído en quién, en Cristo. Todos. Eso es una gran noticia para nosotros. No solamente Abraham pudo ver eso, no solamente Abraham su fe se le contó como justicia y todo lo que él ganó, sino que también dice que eso nos cobija a nosotros. Si usted y yo tenemos esa suficiente fe, también vamos a ver las promesas de Dios en nuestra vida. Lo único que necesitamos es creer y no dejarnos llevar por las circunstancias. Las circunstancias en las que vivimos tal vez no son muy agradables, pero es que Dios no se fija en las circunstancias que estamos viviendo. Es que Jesucristo no se fija en la realidad de nuestra vida, sino en la nueva vida que Él tiene para nosotros. Tu realidad de la mía tal vez no da para que cantemos aleluya, pero sí la nueva verdad. Y por eso Abraham, por adelantado, que decía, gracias por lo que voy a recibir. Qué bueno que esta tarde nosotros le dijéramos a Jesucristo, gracias Señor, porque yo sé que esa deuda ya está pagada. Gracias Señor Jesucristo, porque yo sé que mi hogar ya está restaurado. Gracias Señor, porque yo sé que esta tarde tú me has sanado. Octavo, un verdadero cristiano está seguro que para el que cree todo es posible. Marcos 9:23. Marcos 9:23. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, veamos, estoy bien, Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué le dijo él? Si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y esta tarde a ti y a mí me dice, si tú puedes creer, al que cree todo es posible. Si tú puedes creer y yo puedo hacer eso, que tú estás anhelando en tu corazón, va a ser posible. Es posible que hoy se cumpla ese anhelo, ese sueño que tú tienes en tu corazón. Si tú crees que Él lo puede hacer. No solamente se cumplió en Abraham, se cumplirá en tu vida, se cumplirá en la mía. Lo único que necesitamos es que creer. Si tú lo crees, ¿qué dice Él? Yo lo voy a hacer. Siempre ve las cosas antes de que sucedan. Ahí en Hebreos 11:1, ¿qué nos dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Simplemente hoy
ten como cierto que eso que va a venir, va a venir. Simplemente hoy ten como cierto que eso que le has pedido va a ser realidad. Para el que cree, todo es posible. Abraham creyó y aunque tenía 100 años y su cuerpo estaba como muerto, fue posible. Pero porque él creyó. Y si fue con Abraham, será contigo, será conmigo, será con cualquiera que tenga fe suficiente para creer. Ser cristiano entonces es mucho más que simplemente creer que de pronto Dios hará un milagro. Ser cristiano es creer que Dios lo va a hacer, que Él se mueve en lo sobrenatural. Ser cristiano es estar convencido que Jesucristo nos va a transformar, va a cambiar, va a cumplir con sus promesas. No le metas lógica a las cosas de Dios, porque las cosas de Dios no tienen lógica. Las cosas de Dios se mueven de manera sobrenatural. Si Abraham le metía lógica a lo que Dios le había prometido, nunca hubiera sido realidad. De acuerdo a la lógica humana, Abraham y su esposa nunca hubieran tenido hijos. Pero Abraham no le creyó a la lógica, aunque él miró la realidad. No oculte la realidad porque es visible, pero sí cree que Dios puede cambiar esa realidad. Esa realidad que tú estás viviendo, que yo estoy viviendo, Cristo la puede convertir en algo nuevo, en algo mejor. No te asustes por la realidad que estás viviendo. Abraham no se asustó por su realidad. Su realidad era esa. Él era muy viejito y Dios no lo iba a hacer joven. Allí como estaba es que Dios iba a actuar. ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es la mía? Ahí, en esa realidad, es como Dios se va a mover y va a transformar nuestra vida. Amén. Amén. La gloria de su Padre maravilloso. Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia. Vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.